cuando el momento se escapó, toda puerta se cerró. Cuando no hay más que hacer, recuerda que yo soy. Cuando la ciencia dice no, no se puede, olvídalo, que un milagro nada más puede cambiar la imposible situación. Oh, ten fe, no olvides que yo soy el Dios de lo inexplicable, aquel que la puerta abre, el hacedor de maravillas, que tiene el control, maestro de lo imposible, que cumple todo lo que dice. No tengas miedo, no desmayes, el que nunca llega tarde ya llegó. Tu proveedor, Jehová Jireh, clama a mí, responderé. No mires hacia atrás, no dudes más, pon oído hacia mi voz y aférrate, que ha llegado el gran yo soy, el Dios de lo inexplicable, aquel que la puerta abre, el hacedor de maravillas, que tiene el control, maestro de lo imposible, que cumple todo lo que dice. No tengas miedo, no desmayes, el que nunca llega tarde ya llegó, el que nunca llega tarde ya llegó. Justifica ante Dios, intercediendo por mí. Atrás quedó mi inseguridad por confiar solo en mí. El gran parentesco que ofrece el Señor, sé que jamás perderé. No quiero mirar hacia atrás, mi propia justicia ya fue. Hoy solo anhelo en la gracia vivir, perseverando hasta el fin. Por gracia también
al fin pude aprender que nunca debo ofender a judíos, gentiles, ni a la iglesia de Dios, tal como Pablo enseñó. Al son de la fina trompeta, guardado quisiera yo estar. Acepto sin culpa un justo vencedor, lejos de la ira final. Que nadie me gane tomando mi corona, tal como exhorta el Señor, reteniendo lo bueno, velando sin cesar hasta el día final. Triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí.
gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque yo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, de tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos nuevamente de escuchar su palabra. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Corintios, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. En 1 de Corintios vamos a leer el capítulo 5 y vamos a dar lectura desde el verso 1 en adelante. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado?
para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, aquí encontramos este caso realmente muy apremiante que ocurrió en la iglesia de los Corintios. Un caso de realmente, vamos a ver, de gran perversidad. Así dice el apóstol Pablo. Dice en el verso 13 de este mismo capítulo, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Este realmente era un perverso, una persona que obra con mucha maldad. Eso significa perverso. Una persona que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente, disfrutando de ello. También la palabra perverso significa que causa daño intencionalmente o que corrompe las costumbres o el orden o estado habitual. Y así realmente este hombre llegó a ser dentro de la iglesia, nada más ni nada menos que dentro de la iglesia. Y realmente fue un caso que no podían pasar por alto. Y habíamos visto que el apóstol Pablo dice en el verso 2, dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio el que cometió tal acción? Bueno, los corintios querían realmente mostrar una falsa espiritualidad. A veces ocurren cosas dentro de la iglesia y hay una tolerancia al error, hay una tolerancia muchas veces también al pecado, pero muchas veces no provienen de una verdadera espiritualidad. En este caso vemos que este hombre estaba corrompiendo con su actitud la congregación. Él estaba parándose allí con maldad, conscientemente de su pecado, y estaba causando daño intencional a la congregación. Estaba corrompiendo el orden de la iglesia. Por eso vemos que en el capítulo 4, en el verso 6 dice, no es buena vuestra jactancia. Y en 1 Corintios capítulo 4, verso 6, dice, no es buena vuestra jactancia. Ellos se jactaban de espirituales. Y como hemos visto, la gracia, hermano, la gracia no da lugar a pecar. Y a pecar deliberadamente. El creyente tiene dos creaciones. Y bueno, el creyente puede caer, puede fracasar. Y eso, hermano, ninguno de nosotros estamos exentos del fracaso. Pero aquí vemos a alguien que deliberadamente, conscientemente, toma este lugar y está dentro de una congregación y todos apoyando este acto, digamos, sin haber arrepentimiento de parte de este hermano. Por eso el apóstol Pablo aclara bien, dice, no es buena vuestra jactancia. Nosotros no podemos realmente decir que entendemos o jactarnos de que entendemos la palabra de Dios
y obrar de esta manera. En verdad no podríamos jactarnos en nada. Si vamos a gloriarnos en Cristo Jesús. Pero mayormente esto sucede cuando, hermano, hay error en una congregación. Entonces, como hemos visto, cuando hay error, la palabra de Dios no está ocupando su lugar. Y sin la palabra, sin la profecía, el pueblo se desenfrena. Sin la corrección de la palabra, sin la guía de la gracia de Dios, de la sana enseñanza, de la sana doctrina, hay un desenfreno. Y dice, no es buena vuestra jactancia. No es buena vuestra jactancia, dice. Pero dice esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Bueno, así vemos que el apóstol Pablo había escrito. Y acá vemos la fuente de este orgullo, de esta actitud de los corintios. Ellos estaban envanecidos. Y Pablo dice, yo me he presentado como un ejemplo. Me he presentado, dice, como ejemplo. Y también dice Apolos. Apolos también dice, por amor de vosotros. Para que usted mirándonos a nosotros, ya que nos quiere ver, usted vea lo que dice en el verso 1. Dice en el capítulo 4, verso 1, así pues téngannos los hombres como servidores de Cristo, como siervos. Como siervos. Un siervo administrador, pero siervo al fin. No sea que envaneciéndose alguno, dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, así pensándose superior. Y otra vez esta persona, habíamos visto, que es un tipo de un pecado espiritual que es muy frecuente en la iglesia en estos últimos tiempos. Note que está en medio. Y estuvimos estudiando que Cristo es el centro. Él es el centro. Él realmente es la base de todo lo que nosotros somos. Él es el centro de la iglesia. Estuvimos estudiando en Efesios las 7 unidades del Espíritu. Y ahí vemos, el centro es Cristo. Usted está estudiando con la hermana Carmen. Y vemos otra vez, encontramos a Cristo en el centro. Podemos leer un segundito. Vamos a ver en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, el primero. Segundo, un espíritu. Como fuisteis también llamados. Tercero, en una misma esperanza. Y note que el centro, en el medio, el número 4, un Señor. Y después vienen los otros 3. Y en el medio queda el Señor. Dice, un Señor. Y después dice, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Note, encontramos las 7 unidades del Espíritu. ¿Y quién está en el centro uniendo cada unidad? ¿Quién es el centro de juntar? Habíamos empezado nuestro estudio mostrando que hay un centro de juntar. Nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo. Él es el centro de nuestra reunión. Él es el centro de nuestro propósito. Él es el premio. Él es el Salvador. Él es el Señor de la iglesia. Y ahí dijimos también un poder de juntar que construye en ese centro. Y alrededor de ese centro nos reunimos como congregación alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Y el que nos convoca es Él. Él que es el centro. El que nos convoca es el Señor. Y el Espíritu Santo nos reúne. Pero el centro es Cristo. Pero aquí vemos a uno envanecido ocupando un lugar. Y ya dice en el capítulo 4, verso 6.
No sea que por causa de uno, y acá encontramos realmente que esto ocurrió. Ellos estaban realmente orgullosos, estaban contentos por la situación. Y así es realmente cuando hay error en una congregación y toma todo, ya parece que da lo mismo si hay costumbres, ya sea la costumbre inmoral o ya sea del error, o hay error, parece que todo está bien, todo está bien. No importa, no es tan importante. Y esto es porque, hermano, estamos en los últimos tiempos. Verdaderamente, hermano, podemos decir que estamos en los últimos tiempos. Los hombres ponen en el lugar del Señor a otros hombres. El apóstol Pablo dice, sea quitado del medio. El hombre quiere hacer de los hombres un Dios. Quiere hacer de los instrumentos de Dios ídolos. Quiere hacer de los instrumentos de Dios cabeza. O quiere tomar un lugar como cabeza. Y eso significa, hermano, sujetarse a un hombre. Y ya no vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Vivir del apoyo de un hombre, de un lugar. Esperar siempre solamente que alguien le esté guiando para todo lo que hace. Que alguien le diga esto está bien, esto está mal. Y cuando empezamos, eso siempre decimos que es necesario. Por eso la necesidad de conocer la palabra, para no estar siempre sujeto a hermanos mayores. Necesitamos los hermanos mayores para guía. Pero va a llegar un momento que usted va a ser guiado por el Espíritu Santo. Y usted va a ser un hermano mayor también y va a guiar a otros. Ese es el deseo de Dios. Pero muchas veces ese hermano mayor llega a pasar a ser más que un hermano mayor y empieza a tomar el lugar de la cabeza del hogar. Y eso no está bien. En este caso el Señor siempre está. En lo natural quizás un padre no esté. Y muchas veces la madre hace de padre y de madre, pero en este caso no es. No es así, el Señor siempre está. Nadie puede ocupar el lugar del Señor. Sacá, dice, a tal persona. Y volvemos a decir, hermano, y no nos vamos a cansar de repetir, este caso figura a un pecado y falta mayor que la iglesia comete hoy. Que la iglesia comete hoy. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, en el verso 15. Efesios capítulo 4, en el verso 15. Y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Primeramente dice siguiendo la verdad. No dice siguiéndome a mí, porque el apóstol Pablo era el apóstol de la iglesia. Pero el apóstol Pablo nunca fue el centro de reunión. Nunca él convocó. Él nunca convocó. Sino que lo que convocó fue Cristo. Y dice siguiendo el mensaje. El mensaje fue el mensaje que él predicó, la gracia. Y la gracia, ¿quién es la gracia? La gracia es Cristo. Entonces el que debe convocar, el que realmente debe ser nuestro maestro, es el Señor. Debemos mirar al Señor. ¿Quién puede ser si no Él, nuestra cabeza? Él es la cabeza de la nueva creación. Y dice, siguiendo la verdad en amor. Esto es lo normal. Y dice, crezcamos en todo. Que crezcan nuestros brazos, nuestras piernas. Que crezca bien, sano. Que crezca en todo. En fe, en amor, en obras. Pero dice en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si una congregación no depende del Señor,
Si depende de un hombre, no va a crecer. Por más lindos mensajes que haya, por más que se hable bien, por más que sean muchos o que sean pocos, hermanos, si Cristo no está ocupando el lugar, si Él no es el centro, si no se entienden bien estas verdades fundamentales, damos gracias a Dios por la sana doctrina porque, hermano, estamos aprendiendo. Tenemos que aprender bien las cartas del apóstol Pablo a los romanos, Corintios, Gálatas, para luego poder llegar a entender un poco más de Efesios, de Colosenses, para poder llegar a ser un filipense, un tesalonicense. Pero en estas cartas vemos la manera de Dios. Y parece que a veces es un poco molesto escuchar tanto, que Cristo es la cabeza, y que enfaticemos tanto, hermano, pero hay necesidad. Realmente, hermano, es triste ver la condición. Cómo se toma a los instrumentos como cabeza. Se toma y cuando un hombre se cree señor, se transforma en un déspota. Una persona que quiere gobernar solo y él solo tiene la razón y no admite corrección ni siquiera de Dios. Eso ocurre hoy en la iglesia. Y nosotros, hermanos, nos estamos formando, estamos aprendiendo para no caer en el error y llegar a ser un monstruo. Porque por más que siga mucha multitud a un instrumento, si está haciendo de esa manera, hermano, un día va a dar cuenta delante de Dios y nosotros necesitamos aprender bien. Por eso dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. En Cristo dice, esto es Cristo. Y dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, en un concierto, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mientras la cabeza es Cristo, el cuerpo está unido. Pero cuando se levanta otra cabeza, quiere dividir el cuerpo y el cuerpo no crece. ¿Por qué la iglesia muchas veces no crece? Porque hay divisiones. Especialmente, visiblemente se divide en grupos que van detrás de diferentes maestros y exaltan a unos y no exaltan a otros. Nosotros tenemos que ver, hermano, que esto no es así. Realmente, hermano, nosotros queremos que siga al Señor. Queremos seguir al Señor. Y no exaltar los instrumentos. Hermano, no es bueno. Porque le da poder al instrumento. Le da poder. No exaltar desmedidamente. Nosotros podemos agradecer por la vida de Cristo a nuestros hermanos. Podemos dar gracias por sus vidas rendidas. Pero no de tal manera, hermano, que nos transformemos en seguidores de uno. Siempre debemos dejar ese lugar al Señor. Ese lugar es exclusivo del Señor para que podamos crecer. Y podamos crecer juntos. Para que podamos ver y discernir el cuerpo de Cristo, ver el cuerpo de Cristo tal y como es. Todos aquellos salvados son nuestros hermanos. Y hay grado de crecimiento y hay grado de comunión también en la iglesia. Pero no nos tomamos, como vamos a ver, no nos tomamos como enemigos. No, estamos todos en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No somos enemigos uno de los otros. Pero este perverso hacía que otros hermanos se envanezcan unos contra otros. Por eso vemos la fuente de donde sale. Solamente, hermano, podemos crecer en el Señor en fe y en amor si tomamos a Cristo como una cabeza. Pero si tomamos a un hombre como cabeza, usted va a poder crecer en ese grupo y va a poder escalar posiciones allí. Usted va a poder escalar. Se va a sujetar a mandamientos de hombres.
Se va a tener que sujetar a uno que señorea, por más que no esté de acuerdo a la sana doctrina. Y todo esto va a estorbar el crecimiento, su crecimiento y el crecimiento de otros. O podemos crecer y desarrollarnos en Cristo, en el orden establecido por Dios. Ese es el orden divino. Y por eso vemos en 1 Corintios, qué importante, todo empieza en Cristo. Si Cristo está en el centro, hermano, no va a ocurrir esto, no puede ocurrir. Vamos a crecer bien y vamos a estimar a cada obrero, cada pastor, cada hermano que el Señor ha levantado. Pero no nos vamos a tomar de ellos como realmente una cabeza. A veces es tanto la idolatría que dice, si se muere el hermano fulano, ¿qué voy a hacer? Dice, hermano, que el Señor nos guarde. Yo escuché, lamentablemente, hermano, pero gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios, yo doy gracias al Señor, hermano, por esta enseñanza. El Señor nunca nos va a faltar. El Señor jamás nos va a faltar. En Colosenses capítulo 2 vamos a leer en el verso 18. No hay instrumento que sea imprescindible. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Note que hace culto al ángel y el ángel llega a ser un ídolo. Ya sea ángel divinos, ángel espiritual, servidores, ministradores de nosotros, o ya sean ángeles que son mensajeros, obreros de Dios. La palabra ángel se utiliza para el pastor, como hemos visto en Apocalipsis, un mensajero. Y esto es lo que hacen muchos. Se juntan porque el hermano fulano está allí. Y eso es lo que no queremos que ocurra. Convoca el nombre del hermano. Y dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y note cuál es el resultado, el verso 19. Y no tomándose o no haciéndose de la cabeza, en virtud, en el poder, en toda su capacidad, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No hay muchas cabezas en la iglesia, hay una sola cabeza. Pero nosotros queremos muchas veces poner en el medio como cabeza a un hombre. Y, hermano, por lo general, ese hombre es el de menos capacidad. O por ahí fue de mucha capacidad. Pero automáticamente cuando se pone en el lugar de nuestro Señor, ya pierde totalmente. Si fue un hermoso instrumento, ya pierde eficacia su ministerio. Y siempre mirando como Dios ve. Si usted mira, si andamos por vista, hasta nos puede parecer algo mejor. Pero que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde. Por eso necesitamos entender bien. Dice, como dice aquí, que no se ajusta a la cabeza. Cuando el cuerpo está unido a la cabeza en lo natural, el cuerpo tiene vida. Cuando la cabeza de un hombre funciona mal, a veces hasta todo su organismo no recibe correctamente los nutrientes. Se empieza a fallar quizás algún órgano interno. Así de importante es la cabeza en un organismo. Y así es de importante que la cabeza, realmente, de la iglesia, siempre sea el Señor. Para que todo el cuerpo crezca y reciba los nutrientes. Para que la nueva creación pueda crecer. Para que cada santo, hermano, pueda crecer bien. Porque si no, hermano, no va a haber crecimiento. No va a haber. Podemos volver a decir, podemos crecer, podemos llegar a ser muy fanáticos de un lugar, de un hermano,
Y a ese hermano le va a caer bien que seamos fanáticos y nos va a dar cada vez más lugar. Y así, pero hermano, el crecimiento es otra cosa. Y el hombre está dispuesto a escalar en un lugar, pero para crecer, el crecimiento lo da Dios. Es diferente. Por eso es tan necesario como dice, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas. El cuerpo se nutre y a la vez se une, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, y dice, crece con el crecimiento que da Dios. Cuando Cristo es el centro, la iglesia permanece unida. Vamos a reconocer, hay hermanos que tienen más crecimiento, usted se va a dar cuenta. Hay hermanos que tienen menos crecimiento, pero son nuestros hermanos. No puede haber una separación, un odio entre hermanos. Eso no puede ocurrir. Porque usted no, si a su mano le falta un dedo, usted no va a odiar su mano, porque se va a odiar a usted mismo. No seríamos tan locos. Pero estas cosas locas, esta locura, ocurre en la iglesia porque hay mala enseñanza, porque hay hombres que están dividiendo el cuerpo. Cada uno se ve en Cristo. Nos vemos como una nueva creación, nos vemos como unidos por una misma naturaleza. Entonces cada uno simplemente y sencillamente está en su lugar, está en su hábitat. Pero cuando nosotros, hermanos, empezamos a tomar a un hombre como cabeza, damos lugar a la carnalidad, damos lugar a la religiosidad. Ahí está realmente a flor de piel todas estas cosas. Empieza a haber grupos, bandos en la iglesia. Y abre lugar a lo que dice en el verso 11 de nuestro capítulo 5, verso 11. Dice, más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. No, bueno, todo esto da lugar a más desorden. En vez de traer espiritualidad, provoca carnalidad. No te dice hermanos, fornicarios, avaros. La avaricia es idolatría, dice en Colosenses. O idólatra. Bueno, y esto es justamente lo que ocurre hoy en la iglesia. Hay ídolos. Nosotros no debemos tener ídolos. En 1 de Samuel, capítulo 7, podemos leer en el verso 3. Israel tenía sus ídolos que ocupaban el lugar de Dios. Y el pueblo estaba sufriendo. Y allí estaba Samuel para encaminarles al camino recto. Dice primer libro de Samuel, capítulo 7, en el verso 3. Y dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón en Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Bueno, había una solución, había una manera realmente de ser libre. Bueno, tenían que sacar a los ídolos de su corazón. Tenían que sacar a los ídolos de entre vosotros. Y dice, y solamente servir a Jehová. Y así lo mismo dice el apóstol Pablo. Dice, quitad, dice, de ese lugar. Quitad en medio de vosotros a este, dice. ¿Qué está haciendo este? Dice. Quiere decir esto, hermano, no someterse ya a esa clase de enseñanza. A una enseñanza extraña, aunque cada vez es más común, es extraño. Parece que nosotros habláramos algo extraño cuando hablamos de esta manera. Pero realmente, hermano, son enseñanzas extrañas, que no corresponden a la doctrina de la palabra. Note que tenían que quitar los ídolos de entre ellos.
Y así también, hermano, nosotros no debemos darle ese lugar. Si hay alguno que realmente nos gusta, debemos dar gracias al Señor por cada instrumento. Pero, hermano, debemos mirar al Señor. Entre los creyentes muchas veces decimos, yo no soy idólatra, pero tenemos idolatría. Muchas veces tenemos idolatría. Idolatramos, como hemos dicho, en muchas formas y parecen menos graves. No queremos realmente escandalizar a nadie, pero la palabra es clara. No debemos tomar ídolos de ninguna clase, ninguna forma de idolatría, ni el dinero, ni nuestra familia, ni una mujer, ni un hombre, a veces decíamos el auto. Mire que el hombre idolatra algo material, o a veces un instrumento de Dios. Y bueno, hermanos, debemos realmente ser sobrios en este tiempo. Vamos a ver en Jueces capítulo 10, en el verso 16. Jueces capítulo 10, en el verso 16. Y dice, y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Cuando hay desorden, hay aflicción. Habíamos visto dónde estaba la iglesia de Corintio, en las regiones de Acaya. Así Pablo le escribió. Estaban en Acaya. Acaya significa aflicción. Cuando hay niñez, cuando no hay realmente un orden en la iglesia, el orden empieza. Esto no es todo, el orden empieza poniendo al Señor en su lugar. Cuando no hay orden hay aflicción, hay pelea, hay contienda y pasan muchas cosas más que ya vamos a ir estudiando a medida que vayamos leyendo nuestro estudio. Pero queremos realmente, hermano, agradar al Señor. No tomemos ídolos así como hizo Israel. Las cosas en su lugar, cada cosa en su lugar. Así, hermano, esto tiene que ser así por el bien de la obra. Por el bien de la obra de Dios, por el bien también de nosotros mismos si queremos crecer. Bueno, capítulo 5, verso 3. Dice, ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Aquí vemos la autoridad de nuestro apóstol, y especialmente la autoridad de la doctrina que él predicó. Vemos que el apóstol no estaba presente allí. Pero no te dice, yo ya he juzgado, dice. He juzgado al que tal cosa ha hecho. Y así, hermano, es hasta el día de hoy. ¿Y cuánto vale, hermano, las palabras de los fieles, de los hermanos fieles? Y especialmente, ¿cuánto vale, podemos decir, el mensaje de nuestro apóstol? Porque vemos que hasta el día de hoy el apóstol Pablo también no está entre nosotros. Pero note que su mensaje, realmente la palabra de gracia está presente. La gracia está presente y continuará estando presente hasta que toda realmente la iglesia sea arrebatada. Este mensaje va a sostener, va a juzgar, va a realmente a corregir al creyente y un día va a juzgar al mundo también. Así de importante es. Y note que este mensaje está. Pablo no está entre nosotros, pero está. No está entre nosotros Pablo, pero está, porque está su mensaje. Por eso Pablo dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Él estaba usando su autoridad como perito arquitecto, como aquel que realmente está viendo dónde está la falla en el edificio, que está viendo el orden aún dentro de ese edificio, que está viendo como un ministro levantado por Dios qué es lo que está ocurriendo. Entonces
por la palabra Él va a decir. Cuando nosotros, hermanos, nos tomamos del mensaje de la gracia, es muy sencillo resolver estos problemas que a veces se manifiestan. Este desorden tenía su fuente justamente, como hemos dicho, en que el Señor no estaba en su lugar. Y note que dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y dice en el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, Pablo estaba allí, pero no estaba solo, sino que estaba, dice, con la autoridad del Señor Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Note bien firme, bien ordenado Pablo para ejercer y para juzgar esta manifestación de error. Note que muy firmemente. Y solamente el Espíritu de la gracia, hermano, puede juzgar nuestras actitudes con realmente el orden que Dios estableció. Si juzga un hombre, el hombre puede llegar a ser desmedido. Pero el Espíritu de la gracia, hermano, tiene un propósito en nuestra vida. Por eso, hermano, es necesario aprender bien este mensaje. No va a haber condenación para este hermano, vamos a ver. No le va a condenar. Como muchos creen que aquí dice. Pero vamos a ver qué significa esto. Queremos ver bien, porque el propósito es que este envanecido realmente se arrepienta, para que sea restaurado. El propósito no va a ser extirpar a un miembro del cuerpo de Cristo o al miembro de una iglesia. Entonces otra cosa que ocurre muy a menudo se excomulga. Pero queremos ver con la ayuda del Señor cómo es la cosa, cómo se debe juzgar en una iglesia. En 1 de Timoteo capítulo 6, vamos a leer en el verso 3. 1 de Timoteo capítulo 6, en el verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Otra vez esta palabra, está hinchado, nada sabe, está loco, dice, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Hermano, la mala doctrina es nociva para la salud espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, no le escuche. No conviene. No conviene. Si no está tomando su lugar, si no está tomando el lugar que Dios le dio a cada uno en el cuerpo y está tomando el lugar del Señor, bueno, no conviene escuchar. Porque realmente lo que contamina es lo que sale de la boca, lo que sale de dentro del hombre, no lo de afuera. Como vamos a ver, el pecado exterior, vamos a ver que contamina y contra sí mismo peca. Pero en este caso este hombre pecaba contra toda la congregación. Pecaba contra toda una congregación, porque estaba, como estábamos viendo, desordenando. Estaba haciendo salir como un perverso. Habíamos visto el significado de perverso. Este hombre es un perverso.
una persona que obra con mucha maldad, una persona que causa daño intencionalmente y que corrompe las costumbres o el orden. Y especialmente vemos que está ocupando el lugar de otro, cometiendo fornicación espiritual. Y esto, hermano, tenemos que aprender para ver bien. Y también el apóstol Pablo ahora nos va a mostrar qué hacer. Quitar, dice, quite del medio. Y dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Tenemos muchos ejemplos. Vamos a ver en Números capítulo 12. Tenemos el ejemplo de María. Número capítulo 12, verso 1 y verso 2. Queremos detenidamente poder entender. Y vamos a ver bien, hermano, para que realmente podamos saber cómo actuar. Yo creo que vamos a dar 2 o 3 clases más, pero vamos a detenernos en estos versos. Números capítulo 12, verso 1 en adelante. Y dice, y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Acá vemos que entró la envidia, la codicia, en la vida de estos instrumentos de Dios. Tanto María como Aarón eran instrumentos de Dios. Pero ellos tomaron como excusa realmente la mujer cusita que había tomado Moisés para murmurar en contra de aquel que Dios había levantado. Dios ya había ordenado cómo debía ser, se había pronunciado. Pero Dios no había censurado a Moisés por causa de la mujer negra que había tomado para sí, por la mujer etíope o cusita. Y vemos el resultado en el verso 15 de este capítulo, no lo vamos a ver todo. Y dice, así María fue echada del campamento 7 días. Y note que dice, el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Esta mujer, en este caso, fue la que realmente tuvo más incidencia en el caso. María fue sacada fuera del campamento porque quería ocupar un lugar. Estamos hablando del tiempo de la ley. Pero también vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento, por medio de las epístolas de Pablo, lo que hay que hacer. Pero en este caso, note que fue sacada fuera, en un lugar apartado, para que no siga contaminando al pueblo. Y volvemos a decir, nosotros queremos ser muy fuertes para juzgar los pecados visibles. Pero hermano, somos muy débiles en juzgar el error, la falsa doctrina, la mala enseñanza. Y muchas veces no queremos ir en contra. Y bueno, vamos a aceptar, decimos. Y ahí estamos. Y el pueblo está frenado. Yo escuché a muchos decir, uy, si hay un pecado, si hay un hermano que cayó, dice, hay que echarlo de la iglesia porque si no frena la congregación. Y eso no es así. Individualmente está allí. Individualmente él queda frenado. Pero realmente lo que leuda la masa, hermano, es cuando el creyente no quiere arrepentirse realmente de haber tomado un lugar que no le corresponde. Es más grave. Por eso queremos aprender bien, porque normalmente aplicamos solamente a hermanos que quizás en su debilidad carnal fracasan y caen.
Y ahí queremos, como los fariseos, aplicar toda la ley, todo el peso de la ley. Pero Jesús estaba mirando dentro de los corazones de los fariseos. Y dice, el que esté libre de pecado, dice que tire la primera piedra. Nosotros necesitamos ver como Dios ve, porque somos muy duros. Yo no digo, hermano, que hagamos como hicieron los corintios, pero en la gracia hay un equilibrio que debemos buscar. Debemos buscar sobre todas las cosas la guía de la Escritura, la guía del Espíritu Santo, para poder realmente ver cuál es el deseo de Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Hacemos para destruir o hacemos para realmente restaurar? ¿Qué estamos buscando con lo que hacemos? ¿Y hasta dónde el Señor nos permite hacer? Bueno, en este capítulo vamos a aprender con la ayuda del Señor. Pero vamos a dejar aquí, vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a continuar esta noche a las 21 horas con la ayuda del Señor. Nuestra hermana Blanca va a traer el estudio. Que el Señor le bendiga ricamente. Teniendo a Cristo nosotros tenemos todo. Aquel que no le conoce no tiene nada. Antes de preocuparnos en lo que aún nos falta, más vale pensar en lo que sí tenemos. Lo que tenemos hoy no es por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. No hay privación en Cristo, el vencedor de la muerte proveyó todo. Tomémonos un tiempo y veamos qué hay en nuestro interior, para ver si vivimos cuanto afirmamos de nuestra fe. La gracia se ha consumado, podemos ir por la gloria, en la voluntad de Dios somos vencedores. Salvación, vamos por la herencia. El Padre ofrece todo a través de Cristo, porque no hay otro nombre en que podamos asirnos. Eres el mediador entre Dios y el hombre. Si somos muertos con Él viviremos. Si sufrimos con Él reinaremos. La garantía para ganarlo todo. Él es el gran modelo que agrada al Padre. Tomémonos un tiempo y veamos qué hay en nuestro interior, para ver si vivimos cuanto afirmamos de nuestra fe. La gracia se ha consumado, podemos ir por la gloria, en la voluntad de Dios somos vencedores.